Bien, entonces continuando con el tema de operaciones con funciones, ejemplo número 1, aquí nos dan estas dos funciones, la función f de x igual a x cuadrada, la función g de x igual a 3x, con un valor de c igual a menos 2. Entonces vamos a realizar todas y cada una de las operaciones que les señalé en el video anterior. Aunque bueno, cabe señalar que en el examen probablemente se les pida una, dos o tres operaciones. Pero bueno, en este caso, pues solamente vamos a hacer todas las operaciones para ver qué hacer en cada uno de los casos. Bien. Entonces vamos a comenzar con la suma. F más g de x es igual a f de x, que es x cuadrada, más la función g de x, en este caso es 3x. Como en este caso ya no puedo simplificar más esta expresión, pues ese sería su resultado. Esa sería la suma de funciones. Ahora vamos con la resta. F menos g de x es igual a f de x, que en este caso es x cuadrado, menos la función g de x, que en este caso es 3x. Y de igual manera, al igual que en el caso de la suma, esta operación ya no la puedo simplificar más. Entonces, esa sería la respuesta. Esa sería la resta de funciones. Producto. F por g de x es igual a la función f de x, que es x cuadrado, que va a multiplicar a la función g de x, que es 3x. Entonces multiplicamos 1 por 3, 3. X cuadrada por x, se suman los exponentes, 2 más 1, 3. X cúbica. Ese sería el producto, 3x cúbica. Siguiente operación, el cociente. F sobre g de x es igual a f de x, que es x cuadrada, entre la función g de x, que es 3x. Esto lo podemos simplificar. Eliminamos una x del numerador con una x del denominador. Entonces nos quedaría x sobre 3. Este resultado lo podemos dejar así, o bien también se puede escribir como un tercio de x. Entonces cualquiera de las dos opciones pues sería válida, porque es exactamente lo mismo. Ahora vamos con el producto escalar. C por f de x igual. Recordar que en el producto escalar nos tienen que decir cuál sería el valor de c. En este caso el valor de c sería de menos 2. Entonces sería menos 2, que es el valor de c, por la función f de x, que sería x cuadrado. Entonces sería menos 2 por 1, pues menos 2x cuadrado. Y de esa manera tenemos el producto escalar. Bien. Bueno, hasta aquí, bueno, pues no creo que haya muchas preguntas porque es un proceso muy sencillo. Quizás donde sí va a haber preguntas va a ser en la siguiente operación, que es el de composición de funciones. ¿Cómo se hace la composición de funciones? Sería f composición de g de x. Esto va a ser igual a f paréntesis g de x. Sustituimos. Sería f paréntesis g de x. ¿Cuánto vale g de x?
Bueno, pues tenemos que g de x vale 3x. Entonces lo vamos a poner aquí, 3x. Después tenemos la función f de x. ¿Cuánto vale la función f de x? La función f de x vale x cuadrada. Entonces aquí lo que recomiendo es escribir la función f de x aquí en la parte superior, que sería x cuadrada. Esto lo hago como referencia para no hacerme bolas al momento de hacer esta operación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues en esta función f de x, cuyo valor es x cuadrada, lo que vamos a hacer es sustituir la x por lo que está dentro del paréntesis. En este caso lo que está dentro del paréntesis sería 3x. Entonces vamos a abrir un paréntesis y en lugar de escribir x, lo voy a sustituir por todo lo que está dentro del paréntesis. Es decir, por 3x. Cierro paréntesis. Y como observo que x estaba elevado al cuadrado, pues entonces lo voy a elevar al cuadrado. Esto nos daría que 3 elevado al cuadrado pues sería 9. Y x elevado al cuadrado nos daría x cuadrado. Ese sería el resultado de la composición de funciones. Quizás en un principio esto causa un poco de confusión. Pero bueno, para que quede un poco más claro, esto es como por ejemplo cuando calculamos un valor de salida. Por ejemplo, imagínense que yo tuviera esta función. Por ejemplo, tengo esta función, donde nos dice que x vale menos 1. ¿Qué es lo que tenía que hacer para encontrar el valor de salida? Pues simplemente era sustituir el valor de x dentro de la función. Por ejemplo, sería menos 1 al cuadrado, menos, paréntesis, menos 1 entre 3 por menos. Ya nos da menos 1 al cuadrado igual a 1 positivo. Menos por menos da más 1. Sobre 3 por menos 1, menos 3. Entonces 1 más 1 sería 2 entre menos 3. Así es como nosotros calculábamos un valor de salida. Entonces imagínense que aquí en lugar de 3x, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido menos 1? Bueno, por decir valor. Pues lo que hubiéramos hecho es sustituir menos 1 en la función f de x. Aquí hubiéramos puesto menos 1 y como está elevado al cuadrado, pues lo elevamos al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado pues sería 1 positivo. Eso hubiera sido el resultado en caso de que este valor fuera menos 1. Pero bueno, no es menos 1, su valor es 3x. Por esa razón aquí la x la voy a sustituir por 3x. Así como acá lo sustituí por menos 1. Bueno. Pero bueno, si en ese momento aún siguen teniendo dudas, bueno, pues vamos a seguir viendo más ejemplos para ver si esto se hace un poco más sencillo. Bueno, entonces vamos a borrar esto. ¿Y cómo sería la otra composición? G composición de f de x. Sería G paréntesis f de x. Esto sería G. Abrimos paréntesis. Y vamos a poner la función f de x. La función f de x, su valor es x cuadrada. Entonces vamos a poner x cuadrada. Igual. ¿Cuánto vale la función g de x? Observamos que la función g de x, su valor es 3x. Entonces se recomienda poner aquí en la parte superior la función g de x, que en este caso es 3x. Y entonces lo que voy a hacer es sustituir la x que está en esta función por todo lo que está dentro de este paréntesis. O sea, voy a sustituir la x por x al cuadrado. Entonces sería 3 por, abro paréntesis,
x cuadrado. Esto sería igual a 3 por x cuadrada, 3x cuadrado. Y esa sería la composición de funciones. Y esto pues básicamente sería hacer todas las operaciones. Este sería el ejemplo número 1. Bueno, entonces después del corte vamos a ver con otro ejemplo.